entrar a la plataforma. No recibí ningún mensaje por la otra plataforma de Schoology. Jefe de grupo, ¿alguien se comunicó contigo? Sí, solo deben poner el módulo. Doctora, Edwin nos comentó que estaba teniendo algunos problemillas, entonces que el día de hoy no se iba a poder conectar. Ah, ok. Ajá. Muy bien, gracias. Bueno, entonces solo debe aparecer en la plataforma exclusivamente el módulo 1 con el folder de material de apoyo didáctico y, ¿qué más dijimos? Y el folder de actividades de la clase, en donde debe estar el material del que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, Aramis, ahí me dice que no puede entrar a la plataforma. ¿Ya te comunicaste, Aramis? ¿Ya te comunicaste con tecnologías para que te resuelvan? Muy bien. Muy bien, Ángel dice que solo puede ver el folder de apoyo didáctico. Muy bien, entonces vamos a ver si Maru también dice. Bueno, voy a checar el folder, dice que el folder de actividades lo ven vacío. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para trabajar el día de hoy, ¿alguien sí pudo descargar el documento? Muy bien, ¿alguien sí pudo descargar el documento? Muy bien, ahí lo voy a poner para que rápidamente lo descarguen. En lo que checamos, ¿verdad? Motivo por el cual no se pueda ver el material, ¿no? Entonces, teníamos a la mano, nos faltaban un poquito de cosas de discutir. Dice, también ven la carpeta de actividades de la clase vacía. Ajá. Voy a checar rápidamente. Muy bien. Muy bien, mientras empiecen a descargar rápidamente el documento que les puse aquí en el chat, conforme ya lo vayan teniendo descargados, pónganme listo para que ya vea más o menos cuánta gente descargó el documento. Entonces, déjenme, mientras voy checando, a la carpeta de apoyo didáctico y las actividades de la clase, las dos están activas. En actividades de la clase, aquí hay una que se quedó bloqueada, sí, está. Esta es la que tiene el material, listo, ya la desbloqueé, se quedó bloqueada por accidente. Muy bien. Listo, muy bien. Perfecto. Lo que siguen descargando, por aquí ya vi un buen número de los que van descargando. Les comparto aquí, ya está listo también los equipos, ¿verdad? Ya está listo sus grupos activados. En el número de equipo, ¿verdad? Conservan la lista tal como me la mandó su jefe de grupo, desde arriba hasta abajo la lista con número de equipo. Y en paréntesis le dejé alguno de los nombres de los integrantes. Ajá. Dejé un solo nombre de 4 integrantes. Entonces, cuando buscan su equipo para subir la actividad, no se les olvide, pues que ahí está por lo menos el nombre de alguno de los integrantes, ¿no? Tomé el nombre de los integrantes, el nombre más pequeño de los integrantes, porque no tengo muchos espacios aquí para la edición. Entonces, si ponía algún nombre muy grande, ya se eliminaban letras, etcétera. Entonces, escogí nombres pequeños para que ya están listos sus grupos. Y lo que vamos a hacer, ¿verdad? El primer aviso que voy a dar es que en este momento, ¿verdad? De cada equipo, chequen que por lo menos un integrante sí tiene acceso directo a la plataforma. Porque voy a pedirles que muevan las dos investigaciones a esta plataforma. Por eso no las califiqué. Entonces, necesito que me muevan las investigaciones para acá y entonces voy a activar un link y las vamos a mover. Muy bien, hoy es lunes. ¿Qué les parece si damos hasta el viernes, ¿no? Para que vayan confirmando entonces con su jefe de grupo, cada equipo, cada persona de cada equipo quiero que le confirme
que por lo menos un integrante del equipo sí puede acceder a la plataforma para que tratemos de resolver lo más pronto posible, preferentemente el miércoles, ¿no? Por lo menos que el miércoles yo ya tenga la confirmación de que de cada equipo ya puede entrar un integrante. Los ejercicios no, porque ya se los califiqué. Algunas partes ya están calificadas. Entonces, lo que ya califiqué, lo voy a dejar ahí. Lo que sí es los trabajos de equipo, eso sí los vamos a mover. Entonces, lo que no se ha calificado, sí lo vamos a mover. Y lo que ya está calificado, pues ya lo dejamos ahí. Y después voy a conjuntar los dos rubros, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, nos quedaba pendiente entender con respecto a los factores de transcripción. Muy bien, creo que explicamos potenciadores. A ver, déjenme saber si explicamos función de los potenciadores y nos faltaría, porque no creo que ya hayamos llegado hasta ahí, la función de los silenciadores. O díganme si no explicamos los activadores y silenciadores, ¿no? Son los dos únicos elementos que nos quedan pendientes, creo. Muy bien, ahí veo ya escribiendo. Muy bien, déjenme saber, por favor. Muy bien, solo los potenciadores. Muy bien. Entonces, vamos entonces a recapitular un poquito para que nos quede claro por qué tenemos que ver esto como parte de nuestro preámbulo hacia los eventos patológicos, ¿no? Entonces, habíamos hablado justamente que los factores de transcripción juegan un papel muy importante y que cada factor de transcripción pues tiene un sitio, ¿verdad? Un sitio denominado tandem o motif con cualquier secuencia. Voy a poner unas aquí al azar, ¿verdad? Para recordar. Muy bien. Entonces, cada uno de estos sitios de la región promotora, dijimos que a partir de acá el sitio -1 y a partir del sitio donde inicia la copia del mensajero y en adelante hasta el terminador, +1. Ahora, lo que nos interesaba es, ya conocimos los factores de transcripción generales y específicos, y entonces voy a poner los generales en negro, ¿no? Aquí, unidos a los sitios. Voy a poner los específicos en azul o coactivadores, ¿no? Y que dijimos que hasta que esto está en ensamble, listo, entonces entraba la polimerasa. Muy bien. Hasta acá íbamos bien. Puntos importantes a recordar es, este ensamble decide la cantidad de mensajeros a producir. Y entonces dijimos que hay lo que se llama cantidad basal. Ajá, y entonces, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo como en partes, ¿no? Basal es el número de RNAs mensajeros, ajá, que se producen por hora en una célula. Entonces, vamos a decir que cuando ponemos esto, normalmente lo representamos con una flecha. Hay transcripción, sí. Y decimos basal, cada célula puede tener 10 mensajeros, 5 mensajeros. Dijimos que ustedes deben saber que hay genes que solo se producen de manera circadiana. Algunos en la noche, algunos en la mañana, etc. Pero todos tienen una transmisión basal. Y entonces dijimos que cuando se acercan los potenciadores o activadores, entonces aquí en el libro, ejemplo, me ponen una línea muy larga y me dicen, si esto fuera un sitio de un potenciador,
Lo puse lejos, ¿verdad? Solamente hasta que ese potenciador se una al sitio, solo si el potenciador se une al sitio, entonces este es capaz de solidificar este complejo. ¿Cómo lo hace? Entonces hace un truco. Entonces lo voy a mover aquí. Esto nuevamente es lo que se llaman loops en el DNA. Hace un loop para que el sitio, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, el sitio del potenciador, que aquí estaba, pueda tocar el complejo. Entonces ahí ya ven, están los intermediarios tocando al potenciador y a su vez los intermediarios, ¿verdad? O los específicos, pues tocan a los factores de transcripción basal. Esto en ensamble, entonces, lo que provoca, y entonces vamos a poner, esta polimerasa entra y camina. Pero está tan sólido este complejo que permite la entrada de otras polimerasas. Entonces, es como si tuviéramos una línea de ensamble, ¿no? Las polimerasas están listas para entrar. Si están muy arriba, no se ven. Voy a poner aquí abajo. Las polimerasas están listas para entrar a trabajar. ¿Qué es lo que estábamos poniendo con respecto a invitamos a alguien a la clase, todos participan, todos quieren ser notados? Y entonces cada vez que la polimerasa entra, pues hay una nueva copia de RNA mensajero. Y entonces, cuando escribimos esto, normalmente lo representamos así, ¿no? Le ponemos dos flechitas hacia arriba y le ponemos A aumentada. Entonces, esta sería la opción A. Mi transmisión de mis genes es de manera basal. B, la transmisión de mis genes es de manera aumentada. Y C, nos falta el silenciador. Entonces, ¿cómo creen que trabajan los silenciadores? Vamos a ver si de lo que entonces les pedí revisar, si alguien encontró algún texto donde se explique qué hacen estas famosas proteínas silenciadoras. Muy bien, Muy bien, entonces estoy esperando que me contesten. Voy a bajar esta parte del dibujo porque ya me di cuenta que en la imagen del pizarrón no se alcanza a ver hasta allá arriba. Interesante. Entonces aquí lo voy a cortar y aquí le voy a poner potenciador. O activador. O enhancer. Tiene 3 palabras. Muy bien, y acá me dice
regresé. A ver, díganme si me escuchan otra vez o perdimos aquí algo. ¿Regresó? Uf, quién sabe qué pasó. Pero ya se compuso. Yeah, ok, muy bien. Perfecto. Muy bien, ahora sí, entonces estábamos diciendo que la primera propuesta, déjenme revisar arriba si había más abajo de la de Diana, efectivamente disminuye, ¿no? La pregunta era cómo, y Diana dijo desplaza al potenciador. Muy bien. Listo, ya no hubo más respuesta. Ahora, les voy a poner un ejemplo para que tratemos de entender qué es lo que hace o cómo se desplaza, ¿no? Ahora, dijimos que estábamos haciendo una pequeña similitud con nuestros salones de clase, ¿no? Y que cada quien, los específicos, se sentaban en su banca, perdón, los generales de transcripción, cada quien específicamente en su banca, los específicos podían cambiar, ajá, y dijimos que había lugares, ¿verdad? En este caso habíamos puesto el ejemplo del silloncito verde que tenemos en genética, que es de 2 asientos y que a veces lo metemos al salón. Y entonces como es muy especial, ¿verdad? Verdecito, etcétera. Muy bien, dice Francisco, algo tiene que ver con la metilación. Sí tiene que ver algo con un tipo de efecto. Y entonces primero voy a poner el ejemplo para ver si nos queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ajá. Entonces ya estamos en el contexto que estamos en el salón, ya están en su banca particular que les gusta, están con los específicos, ¿verdad? Dijimos que había proteínas generales que cargaban a un grupo específico y pusimos el ejemplo del nombre de alguien y sus compañeros y sus amigas, ¿no? No me acuerdo quién fue. Muy bien, ahora, ¿cómo funcionan los silenciadores? Los silenciadores también tienen un sitio. Ajá. Y ese sitio podría ser ejemplo. Vamos a decir que en la clase hay bancas vacías y que de por sí siempre hay bancas vacías. Y esas bancas vacías corresponden al sitio del silenciador. Es decir, en el DNA existen sitios para esas proteínas silenciadoras. Y aquí voy a poner uno. Ajá. Y fíjense lo que voy a hacer. Ahí arriba donde está el potenciador, vean lo que voy a hacer. Y entonces voy a pintar uno aquí. Fíjense que lo pinté sobre el sitio del activador. Está, no sé qué les gusta, un tercio sobre el activador y el activador, ¿no? Y aquí vamos a poner una S de silenciador. Ahora, puse uno separado y uno junto. Puede haber una banca vacía o puede ser que el silenciador ocupe el sitio de alguien más, porque Diana dijo desplaza. Ahora vamos a entender el evento del desplazamiento. El silenciador, en el contexto del grupo de clase, sería como aquel amigo o amiga que llevan a la clase. Ajá, y entonces tienen un amigo, ¿verdad? Un grupo, una proteína específica de otro salón, no pertenece al nuestro, y que lo quieren meter de contrabando a la clase y lo sientan en una silla, ¿no? Ahora, el amigo que no le interesa la clase genética, pues entonces se pone a jugar con su celular, lo cual disrumpe los complejos, es decir, la afinidad bioquímica que todo este set tiene. Ajá, entonces empieza a disrumpir cuando un silenciador se une al complejo. Es tanta la disrupción que incluso puede hacer que algunos de estos se muevan. Y entonces voy a borrar aquí a unos cuantos específicos. Y entonces ya los borré. Cuando yo los muevo, ¿verdad? O los borro del pizarrón, querría más o menos decir algo así como, ya se cansaron de tener a ese alumno a un lado y entonces deciden desacoplarse de su banca e incluso moverse a otro sitio. Muy bien, entonces ya se cansaron del compañero que no pertenece a la clase, que está jugando con el celular, que está molestándolos a ustedes, que hace ruido, y todo eso desestabiliza los complejos. Eso sucede entonces una vez que el complejo se empieza a desensamblar, ajá, y entonces esta proteína también se va, y entonces ya no tenemos al complejo completo.
Cuando esto sucede, entonces, si un silenciador entra al juego, entonces la polimerasa, que tenía una producción basal, puede ser que la entrada del silenciador, sin el desensamble completo del complejo, primero disminuye. La producción de mensajeros, es decir, la atención de la clase se empieza a perder. Ahora, es tanta la pérdida de la atención de la clase que entonces sucede el siguiente evento. Sería, vamos, A, B, C, y este sería el evento D. El evento D es nulo. Nulo es cuando ya ustedes se distrajeron, yo me distraje y ya no puedo continuar la clase por todo el evento que sucede aquí por un silenciador. Ahora, eso sería cuando el silenciador se unió al complejo, ¿verdad? Y vamos a decir que en este complejo no existía el potenciador. ¿Había un sitio vacío? Sí, pero el silenciador estaba tomando todo el sitio. Así lo vamos a poner. En algunos genes, el silenciador y el potenciador están compartiendo secuencias de aminoácidos. Es decir, la secuencia de aminoácidos del potenciador y la secuencia de aminoácidos que tiene el silenciador también es esta A, también es esta C, y luego aquí tiene otro sitio. Es decir, de aquí para acá, o se une el silenciador, o de aquí para acá, se une el potenciador. Ahora, ¿cómo este evento sucede? Y entonces, para entender este evento, es más o menos de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver si por ahí los que tienen mascotas en casa se sienten identificados, ¿no? Resulta que ustedes están cómodamente sentados en su silla frente a su computadora. Y resulta que su perrito o gatito quiere que estén ustedes a fuerza con él, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se empieza a sentar en la silla, en donde ustedes están sentados, además. Y entonces ustedes pues dicen, le voy a hacer un lugarcito, y se desplazan un poco, dándole espacio, ¿no? Pero resulta que en unos momentos su perrito o gatito ya se adueñó de toda la silla. Y entonces ustedes están parados frente a su computadora y tomando la clase. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes se sintió identificado? ¿Alguno de ustedes le pasa eso? Muy bien. Ese sería el efecto que hace esta competencia. Exacto. Yo estoy aquí dando la clase y de repente mi gato salta en la silla. Y luego me empieza a empujar hasta que me quita de la silla, ¿no? Cuando me paro del pizarrón y quiero sentarme de vuelta en la silla, ya no puedo sentarme porque ya se apropió de mi silla. Ese fue un ejemplo muy interesante. Esto es lo que sucede con el potenciador y silenciador cuando compiten por el mismo sitio. Ahora, la pregunta es, ¿quién de los dos tiene más afinidad? ¿Es el potenciador más fuerte o es el silenciador el más fuerte? Pensemos en eso, dice Manuel. A lo mejor 50-50. Pero para ello uno que domina, ¿no? Muy bien, tenemos mitad y mitad. Y el ganador es el potenciador. Es el potenciador el más fuerte. El potenciador tiene como función que el complejo sea sólido. Por consiguiente, se dice por ahí que algunos genes necesitan 2 silenciadores
para poder mover un potenciador. Y entonces, cuando uno de los potenciadores, entonces voy a recapitular el complejo ahí, ¿no? Lo voy a repintar. Tenía este, ¿verdad? Aquí tenía este y este. Tenía todos estos aquí listos. Tenía también acá los intermediarios específicos, ¿no? Como coactivadores, ahí estaban. Ahora, antes de que el silenciador llegue, ¿verdad? El potenciador tiene mucha más afinidad. Entonces voy a poner ahí mi potenciador. El potenciador lo había dibujado en negro. Ahí está mi potenciador listo. Amarrando todo el complejo, todo muy sólido para que varias polimerasas entren. Y entonces esto me provoca un aumento. Ahora, para parar este aumento, entonces entra primero un silenciador aquí. Y entonces esto empieza a debilitar el complejo. Cuando el complejo se empieza a debilitar, el potenciador pierde afinidad a su sitio y entonces el otro silenciador entra. Y entonces desensamblan todo el complejo. Por eso la entrada de un silenciador, vean aquí, la entrada de un solo silenciador, lo único que hace es disminuye. Pero cuando ya tengo dos silenciadores o más, entonces se hace nulo. ¿Correcto? Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Por eso están ese set de ejercicios. El set de ejercicios que vamos a tratar de resolver son ejercicios de habilidad de pensamiento. Nuestra habilidad de pensamiento tiene que ver con esta situación. ¿Cuántos factores tengo asociados en un gen para que el nivel de transcripción sea basal, sea aumentado, sea disminuido o sea nulo? Esto es lo que voy a tratar de resolver con esos ejercicios que ustedes tienen ahora en su mano. Vamos a ver si podemos resolver el primer ejercicio. Entonces, para el primer ejercicio, lo vamos a ir haciendo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, quiero que primero ténganlo a la mano. Vamos a abrir todos nuestro ejercicio. Listo, ya tienen su ejercicio a la mano. Entonces, vamos a observar la página número 1 de nuestro ejercicio. Muy bien. Ya están observando página número 1 del ejercicio. Página número 1 del ejercicio. Perfecto. Ahora, quiero a una persona al audio y vamos a ir pasando una persona al audio para que conteste cada respuesta. ¿Ah? En nuestra primera observación, entonces no crean, todos nos va a salir bien de volada. Entonces, lo que vamos a hacer es entender qué son las preguntas, entender cómo las respondemos, y estas son un tipo de ejercicio, preguntas tipo examen, ¿no? Entonces vamos a ver primer voluntario al audio. Primer voluntario al audio. Muy bien. Quien más quiera ser voluntario, entonces por favor anótense en el chat para que los vaya llamando. Todo el resto, todos, van escribiendo sus respuestas en este documento. Ahora, vamos a ver, si alguien no lo pudo descargar en este momento, ya saben, pueden hacerlo en su libreta. Acuérdense, siempre le pondrían para todo, nombre, matrícula, pero lo más importante sería pregunta 1, 2, 3 y de la página 1. Para que entonces, ya dijimos, el objetivo no es que después de hacer la tarea aquí en clase todavía la tengan que rehacer, sino una vez que la tienen hecha en cualquiera de las formas, en su libreta le toman una foto y las van a ir compartiendo en el chat, como lo hemos hecho en otros ejercicios. Esto es 1 para la participación de clase, 2 para que yo vea que están trabajando y vea yo si hay errores en lo que escriben. Y después, primero este ejercicio lo vamos a hacer todos en conjunto para ir analizando cómo aboco esas preguntas. Entonces, a ver, primer voluntario al chat, o voluntaria, ¿verdad? Voluntarios o voluntarias. Muy bien, Nori, adelante. ¿Se escucha, doctora? Perfecto, muy bien. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a Nori, primero voy a leer el ejercicio.
Muy bien, Nori. Entonces, Nori está listo ahí. Y aquí la pregunta es, ¿cómo serán los niveles de transcripción para el receptor de factor de crecimiento tipo 2? Ahora, Nori, ¿sabes algo del factor de crecimiento tipo 2? Del tipo 2. Ajá. Vamos a ver. Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. ¿Ya vimos factores de crecimiento? No los hemos visto. No. ¿Por qué les puse nombre ahí? Porque cuando ustedes ven este tipo de preguntas con un gen que desconocen, entonces primero se espantan, ¿no? Y ya no pueden responder lo demás. Ahora, el nombre de gen para estas preguntas no es relevante, ¿correcto? Entonces, no se espanten de ver colágena, de ver el gen de NFR1, BRCA, no importa cuál gen es. Entonces, muy importante. Véanlos, no se espanten. Eso no tiene nada que ver con la respuesta. Entonces, muy bien, entonces Nori ya está listo, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver lo que sí sabe Nori. Muy bien, dice ahora la pregunta. Me explican, de acuerdo a la imagen, vean toda su imagen aquí, me están representando un gen y me pusieron las palabras río arriba, río abajo. Ya eso ya lo había entendido. Río arriba a partir del punto -1 y hacia el final de su región promotora, río abajo sería lo que se va a transcribir, ¿no? Y en el texto entonces lo único que me dicen es en la región promotora o río arriba se encuentran sitios para factores generales y específicos y a menos 25 pares de bases de inicio de la transcripción del río abajo se encuentra marcada la data box. Ahora, observa esta parte de la imagen. Ahí va tu pregunta, Nori. Observa esta parte de la imagen. Y vamos a hacerla así, grande para que la vean. ¿Cuáles son? La primera pregunta aquí es, escriba los nombres de los factores generales de transcripción o General Transcription Factors. Y acá los tienes en esta imagen. Sí. Ahora, de esa imagen que está ahí, ¿cuáles son factores generales? Pues como nos había mencionado, los factores de transcripción normalmente van a tener como las letritas, ¿no? Como en este ¿Correcto? caso sería bueno, Transcription Factor 2A, la 2B, la 2F, 2E y la 2D y la 2H. Muy bien, te faltó la D, que está a un ladito, pero ahí están. Correcto. Ahora, vean cómo rápidamente, ¿verdad? No tuvo nada que ver con el gen que le preguntaban y Nori pudo abocar la pregunta correctamente. Entonces, en este sitio, lo único que tienen que escribir es los nombres de todos los genes de los factores de transcripción, factores de transcripción que les están mostrando. Y dijimos que había un truco, muy bien, Nori lo aprendió. Todos dicen TF. Ajá. 2 y letras A, B, C, D hasta la H. Y solo tengo que escribir aquellos que sí estoy viendo. Ahora, mencionamos este particular que dice TBP. Y que el TBP dijimos que es un factor general que se une cercano al sitio de la polimerasa. Listo para que el resto de los factores entre y se ensamble. Muy bien, entonces, gracias, Nori. Ya ven, entonces, todos tendrán que escribir aquí, en este primer espacio, todos los nombres de factores de transcripción que hay ahí. Entonces, estas son preguntas de identificación. ¿Quiénes hay? Y pongo los nombres. Ahora, vamos a ver, otro voluntario. Muy bien, otro voluntario. Para la pregunta número 2. Muy bien, voluntario, no tengan miedo. Muy bien, voluntario. Y ya prepárese también otro voluntario para la pregunta 3. ¿No? Muy bien, entonces ya tenemos a Francisco. Francisco, entonces adelante. Pregunta número 2. Sí, doctor. Completo. Ajá. Muy bien. Pregunta número 2 en el texto dice, escriba los nombres y cuando me ponen ETF son los específicos. Muy bien. ¿Quiénes son los específicos ahí?
Ahí sería el pol 2 y, bueno, polimerasa 2 y el mediador SRB. Muy bien, el mediador SRB. Ahora, la polimerasa, ¿verdad? La polimerasa se considera general. ¿Por qué? Porque las polimerasas entran en todos los genes, ¿correcto? Entonces, con la diferencia a la pregunta de arriba, ¿verdad? Entonces, se tiene que escribir todos estos que mencionó Nori, incluyendo el TBP. Ajá. El TBP-TAF es un complejo, es una proteína de ensamble, es una. Ajá. Pero normalmente o lo abrevian así, TAFS o TBP, las dos es lo mismo. Y la polimerasa, entonces, la pregunta era, ¿dónde la incluyo? ¿La incluyo con los generales o la incluyo con los específicos? Pero en general las polimerasas entran en todos los genes, no tienen restricciones, por consiguiente califican como generales. Muy bien Francisco. ¿Quieres contestar la siguiente pregunta o pedimos otro voluntario? Porque no va nadie que se anote. Porque esa preguntita estaba sencilla, ¿no? Nada más era un solo elemento. ¿Por qué dijimos todos los específicos o mediadores o coactivadores? Ajá, así me lo escriben con esos nombres en los textos. Entonces aquí decía la palabra mediador, entonces por eso Francisco lo pudo identificar. Ahora, también dije que los específicos tenían letras particulares, como este que dice SRB. Ajá, porque dijimos que hace mucho tiempo existía pues no había reglas, y entonces podías ponerle la abreviatura del evento, la abreviatura de tu nombre, no sé, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, Francisco, ¿quieres contestar la otra pregunta? Es que no entiendo. Porque dice, ¿cómo serán los niveles de transcripción del receptor para el factor de crecimiento? Ajá, ahora, su pregunta es justamente esta del pizarrón, ¿no? Muy bien, dice Anaí que ya está lista para contestarla. Vamos a ver si Anaí entonces la entendió. Muy bien, entonces mi pregunta es esto. Ajá. Voy a borrar esto aquí. Ajá. Voy a borrar las polimerasas. Ajá. Y lo que me voy a imaginar es, de lo que me dieron en el texto, ¿qué puedo ensamblar? Y si lo puedo ensamblar mentalmente con los nombres que me dieron, entonces, ¿cuál es mi respuesta correcta? ¿No? ¿Cómo serán los niveles de transcripción del gen? Y aquí el gen que les están mostrando, ajá, en teoría, ajá, ¿cómo serán los niveles de transcripción? Esto lo único que me dice es cuántos RNAs mensajeros se van a producir, ¿no? ¿Cuántos RNAs? Esta es la pregunta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. Anaí, adelante. Me regreso a compartir la imagen. Esas son mis posibles opciones. ¿Sería basal? Muy bien, entonces vamos a mostrarte la imagen. Muy bien, lista Anaí. ¿Cómo serán entonces los niveles de transcripción para este gen? Son basales, ¿Por qué son basales? porque en este caso no contamos con activadores o silenciadores, es decir, solo se cuenta con los factores generales específicos y ya. Muy bien, correcto. ¿Nos quedó claro a todos? Perfecto, Anaí. Nos quedó claro. ¿Quedaron dudas? Muy bien, Emanuel dice que está confundido. Ajá. Vamos a ponerlo entonces de la siguiente manera. Ajá. Cuando me dan en un gen, vamos a ponerlo aquí, tengo que ver qué me dieron de ese gen y me dicen, ahí está tu gen. Eso, así empezó la pregunta. Ahí está tu gen y tu gen está dividido en su región promotora, ajá, y me ponen aquí O río arriba y tu región codificante o río abajo. Hasta ahí todo igual bien.
Me dijeron que en el gen existían lugares para los factores generales y específicos y me dieron aquí la caja data, ¿verdad? Y aunque me dan el resto vacío, me dicen, hay lugares. Por consiguiente, yo mentalmente puedo decir, hay lugares para los otros factores. Ahora, en la imagen de arriba, me dijeron, existen todos los T, F, H, perdón, 2. Ajá. Existía, me parece que el B, el D, déjenme ver la imagen, déjenme ver cuántos, ahí me mostraron en esa imagen. Me mostraron el A, el B, no es C, está el D, está el FE, el E y el H. Ajá. Todos transcription factor 2B, transcription factor 2F, y así. Ajá. Más la polimerasa, el TBP, que también es un factor general, y la polimerasa, la vamos a poner aquí. Ahí me decían, ahí está la polimerasa, ¿no? Muy pegada. Ahí está, la polimerasa. Muy bien. Y además me dieron uno que se llama SRB, /mediador. Es decir, es como jugar a los rompecabezas, ¿no? Es el objetivo. El objetivo es yo tengo que tratar de analizar rápidamente con los factores que me proporcionaron, ¿verdad? ¿Cuáles serán los niveles de transcripción de este gen? Entonces, ya dije, rápidamente, mentalmente los voy a acoplar y digo, todos los generales tienen que estar aquí, no importa cuál es el nombre que le quieran dibujar. Y la polimerasa pues va a entrar en su sitio. Y el factor intermediario pues estará en alguna parte, a lo mejor aquí, acá lo pongo. Entonces dije que para que la transcripción sea basal, tienen que haber generales y específicos. Y claro, en los generales tenemos que tener la polimerasa para que esto pueda funcionar y se produzca de manera basal la transcripción de ese gen. ¿Por qué no son aumentados? No tengo potenciadores. ¿Por qué no son disminuidos? Tampoco tengo silenciadores. ¿O por qué no son nulos? Porque no tengo suficientes silenciadores para parar la expresión u otras condiciones que ahorita vamos a meditar de acuerdo a los ejercicios. Muy bien, entonces, Emanuel y Maru, ¿quedó claro? Clase, ¿quedó claro? Muy bien, muy bien. A Maru se le quedó, Emanuel, ¿quedó claro?